A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En el siglo XX, el más violento en la historia, luchar contra la muerte y el dolor se convirtió en un propósito urgente de algunos científicos. Uno de ellos, médico escocés, fue testigo de los sufrimientos de los heridos durante la Primera Guerra Mundial. Por eso, se dedicó a investigar cómo curar las infecciones y evitar penosas agonías en los enfermos. Esta era la especialización más mal remunerada en aquella época. Pero aquel médico, llamado Alexander Fleming, no buscaba su propio beneficio, sino aliviar el dolor ajeno. Y una tarde, en medio del caos de su laboratorio, encontró que un moho se había formado sobre unas plaquetas con agentes infecciosos. Su sorpresa fue mayúscula cuando observó que alrededor del moho no se habían reproducido las bacterias. Entonces, después de muchas investigaciones a lo largo de varios años, Fleming anunció su descubrimiento y con modestia dijo: Creo que esta nueva sustancia puede ayudar mejor que las anteriores conocidas. En principio el mundo tomó con reservas la nueva sustancia, pero después quedó claro que la penicilina había venido para salvar vidas. Y aunque Fleming fue considerado como un héroe, él rechazó los honores y dijo: Mi único mérito fue poner atención a algo en apariencia sin importancia, como una simple mancha de hongo sobre un cristal. Fleming estaba recibiendo el Premio Nobel de Medicina un día como hoy, 24 de octubre de 1945. Y desde antes, el mundo ya lo reconocía como el hombre que le ganó una gran batalla a la muerte y al dolor. Las principales noticias del día. Titulares. Pico y placa eléctrico. Acuerdo ministerial permite modificar jornada laboral por cortes de luz en Ecuador. Medios, organizaciones sociales y academia piden al Consejo Nacional Electoral promover uso responsable de la inteligencia artificial en la campaña electoral. Camarón ecuatoriano no será sancionado en Estados Unidos por dumping. En política internacional, apagón mental. Los editoriales serán de Clever Mantilla, Ecuador en Cuáqueros. Felipe Rodríguez, hágase la luz. Noticias internacionales. Noticias del día. Pico y placa eléctrico. Acuerdo ministerial permite modificar jornada laboral por cortes de luz en el Ecuador. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, expidió este martes 22 de octubre del 2024 un acuerdo ministerial que permitirá modificar la jornada laboral en Ecuador debido a la crisis eléctrica. Así, el gobierno acoge un pedido del sector industrial golpeado por los cortes de luz. Según el documento, esto se aplicará mientras dure la emergencia del sector eléctrico nacional y ningún empleador podrá utilizar este instrumento para modificar la jornada habitual de trabajo. Para la aplicación de este acuerdo ministerial podrán acogerse los trabajadores y empleadores a las siguientes jornadas. Jornada de 7 a 17 horas, 10 horas diarias aplicables para los días lunes, martes, miércoles y jueves. Jornada de 7 a 17, 10 horas diarias aplicables para los días jueves, viernes, sábado y domingo. Los acuerdos que se llegaren a establecer no podrán superar las 40 horas semanales, señala el acuerdo ministerial. Y en el caso de superarse dicha jornada, deberán cumplirse con los pagos de horas suplementarias o extraordinarias. Los trabajadores que pactaron la modificación temporal de la jornada establecida tendrán derecho a un día, 24 horas de descanso adicional a las 48 horas consecutivas de descanso establecidos en el Código de Trabajo. Para la terminación de la modificación de la jornada laboral pico y placa eléctrico, se contemplan dos opciones. Fin de la crisis energética. Una vez terminada la emergencia del sector eléctrico, los convenios entre trabajador y empleador se darán por terminados y se restablecerá la jornada pactada en el contrato de trabajo y por acuerdo entre las partes. Medios, organizaciones sociales y academia piden al Consejo Nacional Electoral promover el uso responsable de la inteligencia artificial en la campaña electoral.
Medios, organizaciones sociales y la academia desarrollan la alianza #Un voto contra la desinformación con el objetivo de promover el uso responsable y ético de la inteligencia artificial durante la próxima campaña electoral presidencial prevista para 2025. La alianza, conformada por el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, Usuarios Digitales, Lupa Media, la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Técnica Particular de Loja, busca promover el debate sobre un marco de referencia y buenas prácticas para el uso de la inteligencia artificial por parte de los candidatos presidenciales, partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanos durante la campaña electoral. Alfredo Velasco, director de Usuarios Digitales, se encuentra trabajando en una reglamentación del uso de la inteligencia artificial generativa en campañas electorales para que se use de manera responsable y ética. Destacó que ante el uso de la inteligencia artificial en los últimos procesos electorales se ha convertido en una herramienta de desinformación porque no está bien reglamentado. Estamos buscando el uso ético a través de unos principios que ya los hemos debatido, que también hemos conversado con organizaciones en Brasil, donde ya tienen este tema institucionalizado. Indicó que están buscando acercamientos con las autoridades del Consejo Nacional Electoral para darles a conocer la propuesta y que ésta pudiese ser asumida como una reglamentación para la campaña electoral que inicia en enero de 2025. Camarón ecuatoriano no será sancionado en Estados Unidos por dumping. Por tercera vez, los camaroneros del Ecuador demuestran que realizan un comercio justo y legal. Estados Unidos no sancionó al país por dumping. En los dos casos anteriores planteados tanto en la investigación antidumping del 2004 como en la investigación de derechos compensatorios de 2013, Ecuador demostró su inocencia de las acusaciones. Ahora, de manera oficial, el Ministerio de Producción, mediante un comunicado, reiteró que Estados Unidos no sancionó a Ecuador por dumping. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y la Cámara Nacional de Acuacultura informan que ha concluido la investigación iniciada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos el 25 de octubre del 2023 por el presunto uso de subsidios y dumping en las importaciones de camarón al país norteamericano. La legislación de Estados Unidos permite la investigación a las principales empresas exportadoras de los países incluidos en estos procesos. La investigación revisó de manera exhaustiva a las empresas mencionadas y a 28 políticas públicas implementadas por nuestro país. La relevancia de las exportaciones ecuatorianas en el mercado internacional del camarón, así como la amplitud de políticas revisadas por el Departamento de Comercio, hacen que el resultado alcanzado sea un hito de la cooperación público-privada para la defensa de las exportaciones y la generación de empleo en Ecuador. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Karina Márquez Díaz, analista política, habló sobre el juicio político contra la ministra Mónica Palencia. Escuchemos lo que dijo. Dentro del análisis que se ha podido hacer, del seguimiento que se le ha dado a su situación, hay muchas situaciones que no concuerdan con lo que establece la Constitución. No nos podemos olvidar, y los asambleístas más que nada no se pueden olvidar, que no solamente es un deber del Estado, sino el más alto deber del Estado es de respetar y obedecer lo que indica la Constitución de la República. Entre ellos hay dos principios fundamentales que en cualquier juicio, y lo digo así porque han querido de alguna forma tratar de decir que el juicio político se distingue, si bien es cierto, de un juicio ordinario, de un juicio administrativo, pero no pueden decir que un juicio político no debe de contener los principios fundamentales de una Constitución, que es el debido proceso y el derecho a la defensa. Entonces, hay algo elemental dentro del procedimiento de juicio político y está en la misma ley orgánica de la función legislativa. Y es fundamental, y eso está a la vista. La solicitud, y lo dice tácitamente el artículo, la solicitud debe de contener el anuncio de la prueba en su totalidad. O sea, eso significa que los interpelantes en su momento de hacer la solicitud debieron de haber puesto dentro de la misma cuáles eran las pruebas que ellos tenían. ¿Para qué? Para que se garantice la debida defensa de la persona que está siendo acusada, conozca
con qué se la va a acusar y pueda rebatir las pruebas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que había una particularidad. Las dos solicitudes se han acumulado. Y de las dos solicitudes, la causal en relación a lo que pasó con la incursión de la Embajada de México, la misma Asamblea decidió dejarla de lado. ¿Por qué? Porque se está viendo en el ámbito internacional. Y sabemos muy bien que internacionalmente ha existido pronunciamiento que, si bien es cierto, de alguna forma se le llamó la atención a Ecuador, pero también se le llamó la atención a México, que ellos tampoco habían respetado el proceso en cuanto a cuáles eran los requisitos exigibles para poder continuar con la solicitud de asilo de esta persona, ¿no? Entonces, dentro del día, expresamente cuando la Asamblea decide darle paso a este juicio político, yo escuché, atendí muy bien lo que indicaron los dos interpelantes. Y los dos interpelantes se dedicaron a refutar lo que la ministra en su momento ya se había defendido dentro del CAL, dentro de la comisión, pero nunca sustentaron con qué prueba habían propuesto la solicitud y nunca dijeron la relación de esa prueba con la causal a la cual se la estaban acusando. Entonces, desde ahí ya hay un error, para mí hay un error de procedimiento, han viciado el proceso, porque no han demostrado de manera fehaciente de qué la están acusando y con qué están probando esa acusación. En realidad, si nos ponemos a revisar un poco más, para mí, en mi criterio, no existe un incumplimiento de funciones. ¿Por qué? La ministra está sujeta a lo que indica el Estatuto Orgánico del Ministerio del Interior y también está sujeta a lo que dice el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo, no en el procedimiento porque eso fue derogado, sí, bien es cierto, pero sí en el resto de cosas está vigente. Entre ellas, que su superior jerárquico es el señor presidente de la República y que ella debe de obedecer las disposiciones y el lineamiento que se le indique desde la presidencia. Y así lo ha hecho. No hay una sola acción que la ministra no realice sin que no cuente con el aval de la presidencia de la República. Entonces, ¿de qué incumplimiento de funciones hablan? Si están indicando que le quieren atribuir a ella la responsabilidad de cuidar a las personas privadas de la libertad, no la tiene. Ni por ley no la tiene, porque la ley establece de manera expresa lo que debe de hacer un ministro, que sí, que es coordinar, planificar, pero nunca dentro de la ley le asignan a la ministra o al ministro del Interior la tarea de cuidar a personas privadas de la libertad. Porque si no, imagínense, tuviéramos 10 ministros en juicio político de manera reiterada porque a cada uno ha pasado algo, sea con las cárceles o sea que se ha fugado a alguna persona. Eso es competencia directamente de la SNAI. Sí, es una institución adscrita, pero no le puedes quitar la competencia que la ley le otorga a esa institución para querer traspasarla de manera fantasiosa hacia una persona que en realidad ha ejecutado lo que ha venido diciendo en solamente 10 meses de trabajo. Entonces, si uno se pone a vigilar o a analizar específicamente qué es lo que ha hecho el gobierno o qué es lo que ha hecho en sí la ministra en sus funciones, es la única ministra que ha podido lograr que la policía y los militares trabajen juntos. Eso nunca se ha visto y ella lo ha podido hacer. Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, habló en Radio Sucesos sobre el acuerdo ministerial que contempla el pico y placa laboral. Veamos la nota. Bueno, realmente, como usted indica, ¿no? Dirigido para las pequeñas y medianas empresas, es una herramienta bastante interesante. Obviamente debemos estar conscientes de que es una medida voluntaria. Eso quiere decir que debe haber un acuerdo entre el empleado y el empleador, no puede haber obligación. Y obviamente también tendrán que cumplir algunos procesos públicos que tendrán que ser aprobados por el Ministerio de Trabajo y también, como es más obvio aún, no ir en contra de los derechos que ya están preestablecidos en la ley laboral. Por ejemplo, el no traspasar las 40 horas semanales que es aprobado por la ley y también cubrir horas extras si es que así sucede en las actividades laborales, en estas 10 horas completas que se tendrían de trabajo, pero es una herramienta que para las empresas pequeñas y medianas que tienen una producción por lotes, que pueden adaptarse a este tipo de horarios,
suena una herramienta bastante interesante. Además, debemos estar conscientes que el 75-80% de las empresas en el Ecuador están en este grupo de pequeñas, medianas empresas, pero también debemos, ojalá, y en eso el gobierno puede estar abierto, a recibir propuestas, no solamente de cámaras de pequeñas industrias, sino también de resto de gremios, porque, Verónica, debemos saber que el sector industrial es muy diverso, no solamente hay producciones por lotes, también hay producción de 24/7 de industrias que no paran, que tienen o que han tenido históricamente 3 turnos, y que este tipo de herramientas no va a servir, y que si no se da ese apoyo a las medianas y grandes empresas que están ubicadas en esta característica, pues también se pueden romper o dañar las líneas o el encadenamiento de pagos que tienen estas medianas, grandes empresas con pequeñas y medianas que podrían adaptarse a estas nuevas herramientas. Entonces, ojalá que el gobierno se abra a la posibilidad de recibir propuestas. Nosotros les hemos hecho llegar a las ministras la propuesta, por ejemplo, que se trabajó durante la pandemia, que es algo que podría también implementarse nuevamente, que podría también comentar en los próximos minutos, pero insisto, esto ya depende mucho del gobierno, que se abra a recibir más propuestas y que estas propuestas puedan ser implementadas en el corto plazo. Ahora, Andrés, buenos días. El gobierno acepta esta petición que es hecha por la Cámara de la Pequeña Industria y que definitivamente no puede ser aplicada por todas las industrias. Es decir, las pequeñas sí podrían acogerse, pero ¿qué tipo de sectores son críticos o son tan estratégicos que no pueden, digamos, dividir en 2 sus jornadas laborales semanales? Milton, ¿cómo está? Un gusto. Uno de los sectores críticos, por ejemplo, que no puede dividir sus horarios en este tipo de actividades o sus procesos en este tipo de horarios, es, por ejemplo, el sector de cartón y papel. ¿Por qué es crítico? Porque toda la agroindustria, toda la producción de banano, de camarón inclusive, y de otros productos más de exportación, requieren un empaquetaje. Si es que se rompe estas actividades o el desarrollo productivo de las empresas cartoneras, como sucedió en estos 4 días que hubo el apagón en el Parque Industrial de Cuenca, en donde está ubicada ahora la cartonera más grande del país, pues obviamente el encadenamiento se puede ver afectado para la agroindustria, que termina exportando y que genera divisas. Entonces es un sector que, por ejemplo, no se va a poder adaptar a esta herramienta, es una gran industria que no se puede adaptar, que trabajan en 3 turnos o trabajaban en 3 turnos 24/7, y que ellos necesitarían otro tipo de herramientas para poder solventar esta situación de crisis eléctrica. Ese es uno de los sectores. Otro sector importante, el sector cementero. Si no hay cemento, no hay construcción, entonces se comienza también a reducir el impacto positivo que pueda tener ese sector. La industria cementera es una industria que igualmente, con uso de energía eléctrica en hornos a un nivel calórico bastante alto, 24/7 nuevamente, no puede utilizar esta herramienta. Ahora, ¿cuánto realmente aliviará el tema de la crisis eléctrica en el sentido del ahorro energético, el dividir al país en un grupo que trabaje lunes, martes, miércoles, jueves, y el otro grupo jueves, viernes, sábado y domingo, teniendo en cuenta además que el jueves va a ser un día en el que coincidan los 2 sectores? Así es. Bueno, eso, el ahorro, obviamente no soy el experto eléctrico para poder indicarle cuánto se podría ahorrar. Obviamente, si es que se da ese tipo de organización en la pequeña empresa, podría darse un gran ahorro, pero también debemos estar conscientes que los grandes consumidores de energía están ubicados en el otro lado, entre la mediana y la gran industria. Si es que no se les da a ellos la herramienta para reducir el consumo de energía eléctrica, también no habrá un impacto mayor. Posiblemente sí en el número de empresas que reduzcan, pero no en el total de energía eléctrica que se pueda reducir. Por eso es tan importante trabajar en toda la cadena, tanto desde en la mediana y pequeña empresa como en la gran empresa, que todo está encadenado. En Impacto Informativo, Ramiro Rivera, analista político, habla sobre la coyuntura política que vive el país. Escuchemos lo que dice. Bueno, la bandera de achacarle el problema de la violencia a la ministra y en el fondo de condenar el acto de valentía que tuvo el gobierno ecuatoriano en incursionar en la sede diplomática de México que protegía a un delincuente es el motivo del juicio político. Y el sumarse a ese juicio no es sino entregarle
en bandeja de oro o de plata un galardón al correísmo. Me parece que es un enorme error que está cometiendo el movimiento Construye en ir detrás del correísmo, acolitando al correísmo, como si volar la cabeza de una ministra resolviera el problema de la inseguridad. El problema de la escasez de la energía eléctrica necesita una política de Estado, y la Asamblea lo que debía haber hecho es aprobar en primera instancia el proyecto enviado por el jefe de Estado. Pero como el correísmo odia la inversión privada, el correísmo cree que todo tiene que dar el papá Estado, siendo parte responsable del caos que vive el Ecuador en cuanto al déficit de energía eléctrica, creen que hay que volar la cabeza porque además están en campaña electoral. En resumen, este es un negocio político electoral del correísmo. Sumarse al correísmo es un acto de ingenuidad, porque en la eventualidad de que la ministra Palencia fuese censurada, Correa tiene un argumento para decirle al mundo: vieron, acabamos de destituir a la ministra que fue corresponsable de la incursión en la Embajada de México. Y tiene un discurso pero adicional. eso han dicho desde el correísmo que no se va a tratar pues en el plenario, que han omitido este tema, que fue parte y es de la demanda inicial del interpelante. Pero lo dicen políticamente, pues. El discurso que va a manejar Correa, usted lo conoce, que es un maniqueísta que simplifica la realidad, será a nivel internacional promover la idea de que ellos son los que destituyeron a la ministra ecuatoriana como sanción a omisiones y como sanción a lo acontecido con el señor Glass. En todo caso, más allá de que prometan no hacerlo, lo hacen con viveza, lo hacen con doble intención, para que algunos ilusos o ingenuos en la política se sumen al voto de censura. Un voto de censura obviamente le ayuda al correísmo, pero le perjudica a las organizaciones políticas que van detrás del correísmo. Es decir, ¿por qué esta es una responsabilidad de Construye? ¿Por qué no de los socialcristianos también? Ellos tienen ahí a su candidato presidencial, a Henry Crosley. No, por supuesto. Pero no, por supuesto. No sé, en la segunda vuelta o por lo menos tercer puesto. No, usted vea, me parece que con todo respeto, de los 16 candidatos, usted va a presenciar una tendencia a la bipolarización, con importante distancia la candidatura del señor Topic, que no sabemos todavía qué es lo que va a resolver en última instancia el Tribunal Contencioso Electoral, y no es el mejor momento para el Partido Social Cristiano, eso le aseguro. Y es una pena, diríamos, que la decisión de Construye le afecta a la candidatura presidencial de Henry Cucalón, que se trata de un político joven, preparado, inteligente, serio y con gran formación. Porque en el fondo de todo este proceso está el tema electoral, porque estamos en el escenario electoral. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. Apagón mental. El colapso del sistema eléctrico cubano está ya en una fase terminal. Este fin de semana, a causa, según la dictadura, de fallas logísticas en el aprovisionamiento de combustible para las centrales térmicas, prácticamente todo el país se quedó a oscuras, pues además hubo desconexiones del sistema que generaron más problemas por sobrecarga. Pero según el régimen, los problemas de generación en la isla, como no, se deben al final del día al bloqueo yanqui, pues se trata seguramente del único país del mundo que existe,
La Unión Europea seguramente estará ubicada en las cercanías de Marte y la China, siempre tan generosa, lamentablemente en la órbita de Saturno, junto a Rusia, que tras enormes esfuerzos hizo llegar a Cuba hace un tiempo una gran flota de guerra con un submarino nuclear incluido. Pero se les olvidó llevar 1 o 2 generadores en lugar de tantos misiles. También resulta curioso hablar de bloqueo de Estados Unidos a los repuestos y partes de las centrales eléctricas cubanas, siendo que a raíz del alineamiento de Castro con la Unión Soviética ya en los años 60, la parte más importante y de lejos de la generación eléctrica se la realiza con equipos soviéticos, como es el caso de la principal central de la isla, la de Cienfuegos, que es justamente la que inicia el último colapso. Habría suponer que el bloqueo norteamericano poco efecto tendrá sobre los repuestos de generadores de fabricación soviética o de su sucesora, la Rusia de Putin. Respecto de la logística para la provisión de diésel o fuel, tampoco se vería que el bloqueo estadounidense impida que la íntima relación cubana con Venezuela, piedra angular de la política castrista, se concrete, lo que sucedió por años, por otra parte, con los masivos embarques de combustible que eran donados a Cuba por Chávez a cuenta de una afinidad ideológica. Así pues, la justificación del régimen, achacando al imperio los males que arrastra, al menos en estos 2 ámbitos, se revelan como los pretextos que son. Analizando en más detalle la situación que la isla atraviesa, no se puede dejar de anotar el enorme subsidio anual que Cuba recibió por 3 décadas, hasta el colapso de la Unión Soviética, de esta y de otros países del bloque soviético, por $4,000 millones al año, es decir, la astronómica cifra de 120,000 millones durante el periodo. Como contexto, para explicarnos un poco, luego de la Segunda Guerra Mundial, para impulsar la recuperación industrial y material de Europa, se implementó el llamado Plan Marshall, que fue una inversión de 12,000 millones. Esto es 10 veces menos de lo que recibió Cuba. En 10 años, Europa estaba en pie y se hablaba del milagro alemán, que pese a la partición del país, se convirtió otra vez en la locomotora del continente. Nunca se ha aclarado qué fue lo que pasó en Cuba con semejante torrente de recursos. La agricultura fue de tumbo en tumbo, sin inversión en su industrialización, a pesar del decisivo peso que significa para el país y su economía. Las aventuras militares instigadas por Cuba en el hemisferio, en Colombia con el financiamiento a las FARC y al ELN, desde 1964, pues no, en Bolivia con la aventura de Guevara que culminó con su muerte, en El Salvador, en Nicaragua, los contingentes militares que se desplegaron en África apoyando a los grupos marxistas alineados con la Unión Soviética en Angola, Argelia, Etiopía, el Congo, en algo van a explicar el despilfarro. En efecto, el pago de la subvención de la URSS se hacía en sangre, con la vida de las tropas cubanas que se desangraban para beneficio exclusivo del imperialismo soviético como peones en el momento más álgido de la Guerra Fría. Pero incluso el dispendio en estas aventuras en las profundidades del África no explica cómo se dilapidaron 120,000 millones de dólares, una suma que en una población y economía del tamaño de la cubana debió convertirla en un estado desarrollado con una infraestructura e industria de primer orden. ¿Cuánto dinero se malgastó
¿Y cuánto alimentó la corrupción de un opaco régimen que no debe cuentas a nadie? Son las respuestas que quizás algún día se den. El derrumbe del Imperio Soviético mostró las costuras de una economía imaginaria, cuya base era, a fin de cuentas, una inversión de la Unión Soviética a fondo perdido en lo económico, pero de réditos políticos e influencia que para ella justificaban los 4.000 millones anuales que se entregaban a Cuba. Cuando ese flujo dorado se detuvo, Cuba colapsó para sumirse en una miseria extrema que duraría así una década, hasta que pudo encontrar otro donante, igual a fondo perdido, que le proveyera gratis del combustible necesario para mantener al país en relativa marcha, junto a las divisas que les eran entregadas por el novedoso modelo de esclavismo implementado con la exportación de médicos por los que el régimen cobraba a Venezuela a altos precios, dejando para esos profesionales apenas lo necesario para sobrevivir. Con la catástrofe venezolana, nuevamente se agudizó la crisis de un modelo fracasado que se mantiene únicamente por la aplicación del terror y la represión, temas ambos en los que Cuba sí se reveló como aplicada alumna del vasto know-how soviético y ruso. Como dice el gran escritor Padura, no solo se carece de luz en Cuba, lo más trágico es la ausencia de esperanza de la población ante la parálisis impotente del régimen para implementar los cambios indispensables, ante el aterrador escenario para ellos de una pérdida del total control que hoy ejercen para exclusivo uso y beneficio de una oligarquía opresora. Ante la desesperanza, el camino es la fuga, lo que ha sido entendido y asumido por 1.5 millones de cubanos, muy jóvenes casi todos, que han tomado el camino del exilio hacia el imperio en su gran mayoría. Hablar de bloqueo del país que se ha hecho cargo a lo largo de los ya 65 años de fracaso de unos 3 millones de cubanos, el 30% de la población, dándoles las oportunidades que el régimen les niega, resulta hasta sardónico. En línea con Padura, no es tan solo el que no haya luz lo que le aqueja a Cuba. Lo insalvable está más allá, en el apagón mental que por 65 años se empeñó en repetir una y otra vez, como el proverbial alquimista, exactamente las mismas fórmulas, esperando que cambie algo en el resultado. La recitación de consignas y slogans a la manera de rosarios o de mantras, vuelta a la alternativa voluntarista para salir adelante. Sorprendente resulta encontrar repetido este apagón mental en nuestro medio, aprobando exclusividades estratégicas para un Estado incompetente y corrupto, secuestrado por un sindicalismo sectario y egoísta. La catástrofe del sistema eléctrico desnuda absolutamente el sinsentido de los sectores estratégicos. La única estrategia sensata es asegurar a la población la existencia de servicios de agua potable, energía, comunicaciones. El tercero, en el Ecuador lo gestiona el sector privado y lo hace eficientemente. Ya se ha visto la eficiencia pública al manejar aerolíneas, seguros, bancos, etc. ¿Por qué se podría esperar algo distinto en la electricidad? Solo por el apagón mental extendido como mancha de aceite entre los revolucionarios, a los que el sistema volvió revolucionarios al caérseles las estanterías ideológicas. Muchas gracias. Editorial. Ecuador de cuaqueros,
Artículo de Clever Mantilla publicado en Diario La Hora. El presidente Daniel Noboa está obligado a no perderse en la mentira política y evitar consejeros mediocres y aduladores que le ofusquen. El problema está en hablar cualquier cosa y en los que le creen todo. Igual a esa peluca cuaquera del hombre de la vena cuáquer, ciegos al mirar, indolentes al oír y mudos al reclamo. Así no vamos a ninguna parte, pues resulta iluso mentir para ganar elecciones y caer en las fauces del narcocorreísmo que busca su reelección a punta de lloros, paranoia y censurando ministerios. Los que reniegan de su corrupción polarizan la sociedad y se victimizan para no rendir cuentas. Un gobierno peregrino y novato no puede esquivar sus pactos y el efecto de una terrible crisis energética heredada. No puede sortear pobreza, desempleo y apagones con tarifas de luz por los cielos sin resolver. Menos aún, apelar al show electoral a pura demagogia. Eso de condonar deudas a las juntas de agua y hacer gala de la entrega de licencias ambientales no le asegura votos. Al contrario, el ciudadano pide seguridad y pisar la realidad, saber sobre los proyectos fotovoltaicos de Imbabura y Morona Santiago y los contratos privados para no recibir migajas. Reflexionar, ¿qué se construirá en el Aromo en reemplazo de la refinería invisible del Correato, usada como pista para narcoavionetas? Si bien un logo del Nuevo Ecuador en tinieblas amerita energías limpias, renovables y plantas solares, no se puede encender velas a la quiebra masiva de restaurantes, al turismo paralizado y al oleaje de desempleo sin salidas. La hecatombe del sistema de salud que extermina pueblos y enfermos de diálisis anula la ingeniería biomédica y complica las emergencias cardiorrespiratorias que dependen de la electricidad. La ignominia del subsidio a la tarifa de luz sin razonar el boicot de un sindicalismo lacerante, instalado y mutante durante el narcorreato coimero, aún sin ciencia, depuración ni castigo. Apenas un mensaje distractor. 2.000 hectáreas de hoja de coca sembradas en la frontera norte. ¿Acaso se trata de atemorizarnos con la sombra del narcotráfico, con un informe geosatelital estadounidense y amordazar lo militar, que convierte al país en gran productor de droga? Entonces, ¿en qué mismo se está usando lo recaudado con la subida del IVA? En operativos leves como un tal pico y plata para capturar municipales sobornadores del tránsito, mientras a diario las pandillas de Durán ensangrientan las calles. ¿Quién aprueba esa minería criminal variopinta que amenaza todas las formas de vida y contamina suelos, aire y agua? Y no son chinos, Mirador, y canadienses, Fruta del Norte, los que se llevan el oro y la plata usando nuestras hidroeléctricas. ¿Quién nos deja metales pesados en ríos y cultivos agrícolas que al final llegan a la mesa? ¿De eso se trata el Nuevo Ecuador? Artículo de Clever Mantilla publicado en Diario La Hora. Hace la luz, Felipe Rodríguez, Primicias. Escribo esta columna aprovechando que regresó al menos por unas horas la luz. Y la escribo porque mis redes sociales están inundadas de spots de campañas de todos los candidatos a la presidencia de la República en los que explican cómo esta crisis energética es culpa exclusiva de Noboa. Y video tras video, todos piden mi voto ofreciéndome que con ellos en el poder no habrá más apagones, que con ellos en el poder no habrá más sicariatos, que con ellos en el poder este paisito será tremendo paisote. Hágase la luz. Van a gritar cuando estén en Carondelet y harán que llueva. Dioses mitológicos de Mazar y de Toachi Platón, capaces de controlar el clima. Hágase la luz, van a declamar y los incendios serán para siempre prevenidos. Hágase la maldita luz, dirán a todo pulmón, y seguirán teniendo un electorado de grandísimos cojudos que creemos que ustedes son Zeus. Es que, perdónenme, pero qué fácil es ser candidato sin ostentar el poder. Porque cuando se llega al poder se descubre que uno ha sido igual de humano que antes. Qué fácil es narrarnos ese cuento maravilloso de las obras que van a construir. Es que yo también haría puentes, carreteras, hidroeléctricas, cárceles con celdas unipersonales. Haría un Ecuador, un paraíso, si llegase al poder y tuviese las cuentas llenas.
Qué fácil es ser candidato y ofrecer el cielo en la tierra para luego llegar al poder y culpar al antecesor de las arcas vacías como responsable de las promesas incumplidas. Es que en serio, quiero que los candidatos respondan a las siguientes preguntas. Vamos, suden un poco y gánense mi voto, no sean holgazanes. Si mañana mismo, usted estaría en los zapatos de Noboa, número 1, ¿se acabarían los cortes de luz? Número 2, ¿cuándo se acabarían los cortes de luz? Prohibido responder cuando llueva. Número 3. Si gestionan correctamente la crisis energética, ¿acabarían los apagones o solo mejoraría la comunicación sobre la crisis energética? Número 4. ¿De qué llenarían las hidroeléctricas? ¿De la masa fecal de las alcantarillas? Número 5. ¿Cuáles serían los horarios de cortes de luz? ¿15 minutos al día? Número 6. ¿Cómo acabarían con el narcotráfico? ¿Con abrazos como el corrupto de Andrés Manuel López Obrador? Número 7. ¿En cuánto tiempo empezarían a construir las mega obras que nos ofrecen en campaña? ¿Pasado mañana? Número 8. ¿Con qué billetera van a igualar a invertir en energía si van a heredar una historia de sobreprecios y olvido? Es que les apuesto mi brazo izquierdo a que si ustedes llegan mañana al poder, estaríamos igual de jodidos e igual de pendejos. Ahora abro paréntesis. Hola Daniel. Si estás leyendo esta columna, estarás agradecido por poner las cosas en su lugar, pero no quiero que te sientas respaldado, porque a ti también te dejo unas preguntillas, y solo si las respondes cómodamente, me puedes agradecer con abrazo y todo. Número 1. ¿Te acuerdas que en el debate ofreciste que en tu gobierno no habría apagones? Seguro que te acuerdas. ¿Sabes por qué fallaste? Por andar prometiendo lo que no puedes controlar. Digámoslo fuerte y claro, esta crisis energética no es culpa tuya, como tus opositores nos quieren hacer creer a todos, pero como de candidato a presidente hay mucho trecho, la vida real te dio en la jeta. Número 2. ¿No va siendo hora de admitir que tu exministra, una mujer decente y proba, no abrió las compuertas de Mazar? ¿Ya viste que después de denunciar a 22 inocentes por traición a la patria y paralización de un servicio público, en la administración de tus dos siguientes ministros siguen sin llover y continúan los apagones? Número 3. Cuéntame, ¿ya encontraron algún ingeniero que cierre las compuertas o es momento de aceptar que dañaste a una inocente? Si no te sientes culpable, ¿por qué no has denunciado a Luque y a González por paralizar un servicio público? Respondo por ti, porque en este momento ya no es políticamente rentable. Número 4. ¿Viste qué feo es que te culpen de lo que no eres culpable? Es que le urge al país que a las crisis no las politicemos, porque así solo las ahondamos. Esta es una tragedia hídrica, no una guerra de narrativas. Número 5. Es que querer ser presidente es una ilusión maravillosa hasta que llegas al poder. Por eso, Daniel, en esto yo te respaldo, porque creo que si ganaba Luisa, Jan o hasta el mequetrefe de Bolívar Armigos, cualquiera, estaríamos con exactamente los mismos razonamientos de Luz. Cierro paréntesis. Es que candidatos, qué fácil es criticar al poder desde la comodidad de sus pantallas táctiles. Qué cómoda es su situación, qué envidia. Así que, consejo sano. ¿Qué opinan si, como dice Mónica Heller y María Paz Hervis, en lugar de politizar la crisis energética, nos unimos todos con soluciones técnicas, no políticas, y dejamos así de culpar a quien no tiene la culpa y por fin pensamos como los seres racionales que se supone que somos? Si no seguimos el camino de buscar soluciones en lugar de culpables, seguiremos inundados de falsos dioses haciendo campaña, seguiremos votando el voto por el caño de la urna, seguiremos siendo ese mísero país que desde siempre ha vivido a oscuras. Felipe Rodríguez, Primicias. Noticias internacionales. La presencia de Antonio Guterres en la cumbre de los BRICS en Rusia causa polémica. Polémica presencia de Antonio Guterres en la cumbre de los BRICS, organizada por Putin en Kazán, Rusia. Tanto Ucrania como Lituania han criticado al secretario general de la ONU por aceptar la invitación de Putin. El titular de Exteriores lituano ha tachado la presencia de Guterres de equivocada, asegurando que aceptar la invitación de un criminal de guerra daña a la reputación de la ONU.
Putin se ha reunido con varios líderes de los BRICS como Narendra Modi y Xi Jinping. Otro polémico invitado sorpresa es Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, miembro de la OTAN e históricamente alineado con Occidente. Con el segundo ejército más grande de la OTAN, Turquía demuestra así que tiene otras opciones. La cumbre inquieta a los líderes europeos, pues el club de los BRICS es cada vez más grande y rivaliza con la hegemonía económica occidental. El bloque representa más del doble de la economía de la UE. En la agenda está el sistema de pago alternativo para el comercio entre sus miembros en moneda local para evitar el dólar, además de promover alternativas al orden global liderado por Estados Unidos. Los trabajadores del automóvil en huelga exigen un futuro europeo para su sector. Decenas de cruces funerarias bordean la carretera que conduce a esta fábrica propiedad del gigante de piezas de automóviles Valeo en el noroeste de Francia, como símbolo de los 300 empleados que corren el riesgo de perder su trabajo. Et voilà, donc ça fera 34 ans d'ancienneté chez Valeo et finalement ça se finit avec un smiley qui est pas très positif. Desde el lunes por la noche, los trabajadores de esta planta, que produce sistemas de refrigeración de baterías para vehículos eléctricos, están en huelga. Otras 2 fábricas en todo el país también están a punto de cerrar. Es una fuente constante de estrés para los empleados. Aujourd'hui, la moyenne d'âge est quand même de 53 ans. Avec toutes les réformes qui ont eu lieu, que ce soit sur le chômage ou les retraites, vous avez des gens qui se retrouvent maintenant avec 7 ans ou 8 ans supplémentaires à faire. Et les gens, ils se disent, moi je fais quoi? Comment je vais finir ma vie? Le chômage va pas m'emmener jusqu'au bout. Donc tout ça, c'est une inquiétude importante pour les gens. La caída de las ventas de coches, la búsqueda de mano de obra más barata en el extranjero por parte de empresas como Valeo y el objetivo de la Comisión Europea de pasar a los vehículos totalmente eléctricos en 2035 están provocando una crisis en el sector. Muchos trabajadores de Valeo se preguntan si la industria del automóvil tiene futuro en Europa. En l'an 2000, on était 2000. Donc en 2024, on est un petit 300. Dans 10 ans, est-ce qu'on sera encore beaucoup à travailler dans l'industrie automobile? That is the question. Euronews se puso en contacto con Valeo, pero la empresa se negó a responder a ninguna pregunta. El destino de las 3 fábricas deberá decidirse a mediados de diciembre. Sarco cápsula genera controversia en Suiza. Suiza se ha convertido en un imán para los defensores del suicidio asistido debido a las leyes que lo legalizan. Sus promotores presentaron la cápsula Sarco, una cámara con una apariencia futurista en la que una persona que desee terminar con su vida puede hasta escoger un lugar en el bosque o en la playa para dar su último respiro. Se diseñó pensando en su uso en la naturaleza, ya sea en la playa o en la oficina, en un lugar con una belleza espectacular. Por eso tiene una ventana tan grande, así la gente podrá ver el mundo exterior, pero el diseñador holandés también quería darle una sensación de viajar a un nuevo destino. Sin embargo, el uso de nitrógeno ha generado una discusión e incluso una investigación luego de que permitieran a la primera persona suicidarse en esta cápsula en septiembre. Este activista describió cómo es el proceso de la eutanasia en el sarcófago encapsulado. Entonces se produce una caída abrupta del nivel de oxígeno en la cápsula. La persona en la cápsula está respirando. Por supuesto, si estás vivo, estás respirando oxígeno total. Luego, sin aire, con 2 bocanadas de aire de ese bajo nivel de oxígeno, todos comienzan a sentirse desorientados, descoordinados, ligeramente eufóricos antes de perder el conocimiento. La compañía que la diseñó, The Last Resort, dijo que su equipo legal había dicho que la sarcocápsula podía implementarse, pero el debate sigue abierto, en especial para conocer si las autoridades la permitirán. Jaime Moreno, Voz de América. Israel asegura que ya ha matado a quien iba a ser el próximo líder de Hezbollah, Hassem Safietine. El ejército de Israel declaró haber matado a Hassem Safiedine, un alto cargo de Hezbollah que se esperaba fuera su próximo líder. Habría muerto en un ataque aéreo contra el sur de Beirut a principios de octubre, poco después de que el ejército israelí matara al ex líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah.
Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense se reunió el martes con varios funcionarios israelíes durante su 11ª visita a la región. Espera reavivar los esfuerzos para garantizar un alto al fuego en Gaza y subraya la necesidad de que Israel haga más para contribuir a aumentar el flujo de ayuda humanitaria a los palestinos. La crisis humanitaria de Gaza es cada vez más grave, especialmente en el norte. El lunes, la Organización Mundial de la Salud evacuó a 14 pacientes en estado crítico del Hospital Kamal Advan, en el norte de Gaza, en medio de una renovada ofensiva militar israelí y de una escasez crítica de suministros de ayuda. La Oficina Humanitaria de las Naciones Unidas informa de que los palestinos del norte de Gaza están agotando rápidamente todos los medios disponibles para su supervivencia y que Israel sigue denegando las peticiones de envío de la tan necesaria ayuda a la zona. El ejército israelí ha emitido más órdenes de evacuación para el norte de Gaza mientras continúa su asedio. Nuestras mejores ofertas para anunciar sus productos en las transmisiones de Telesucesos en Arena Telesucesos. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva
siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.